Hola amigos del canal Marzán el Libre. Aquí les traigo un capítulo más de la serie La intromisión de Cuba en distintos países de la región y fuera también de la región. En este caso viene el material de Aníbal Riera Escalante o Pedro Aníbal Riera Escalante para decir el nombre completo, quien fuera un oficial de seguridad que tuvo mucha infiltración dentro de distintas naciones latinoamericanas desde que empezó en 1973 por allá por Chile hasta que terminó en 1991 en México. Pero en ese tiempo pudo infiltrar con agentes a la CIA, México, Chile y varios países más que ustedes verán en este material. Sin más, aquí le dejo para que ustedes conozcan los hilos tenebrosos con los que se mueve la dictadura cubana. Como siempre digo, patria, libertad y vida. Abajo la dictadura. Pero Aníbal Riera Escalante trabajó para el gobierno cubano hasta principios de los años 90, en los servicios secretos hasta que cayó en desgracia. Entonces el régimen lo encarceló. Tras 19 años en el centro de la diana del castrismo, logró salir de la isla. En 2011 logró salir de Cuba y se estableció en España, cuando los Castro decidieron abrir el puño de hierro que durante 19 años le oprimió por ser un disidente con mucha y valiosa información en su haber. Durante ese tiempo, el ex agente de la Dirección de Inteligencia, Pedro Riera, fue un incordio muy activo dentro y fuera de la cárcel. Para el régimen de La Habana, fue perseguido y hostigado sin descanso por la dictadura, con toda esa presión insoportable que desquicia la mente de cualquiera. He tenido que vivir los últimos 20 años en Cuba, confiesa Riera, que alcanzó el grado de mayor de la Dirección de Inteligencia. Mucho antes de eso, Riera Escalante brilló como un hábil espía de los servicios secretos cubanos en la lucha contra la CIA. En los años 80 y principios de los 90, ejecutó operaciones contra la embajada norteamericana en México, donde trabajó con una fachada legal como cónsul, reclutando y formando a agentes dobles y coordinando el trabajo con la KGB. Su trabajo le valió medallas al mérito, fue ascendido a mayor y redactó un par de manuales de referencia dentro del espionaje cubano. Lo reclutaron para luchar en algunas de las guerrillas latinoamericanas que apoyaba a Cuba en plena Guerra Fría. Al terminar el bachillerato con 18 años, el gobierno buscaba talento y fidelidad. Él proporcionaba esas dos cosas y un apellido notorio. Su tío, Aníbal Escalante, despuntó como figura de primer orden en el Partido Comunista Cubano en los años 60, aunque acabaría siendo purgado por el aparato. Un final muy parecido al de su sobrino, pero en aquella época el joven Riera tenía toda la confianza del régimen. En lugar de hacer la guerra en el campo de batalla, para ello le habían preparado. Fue destinado al Departamento de Contrainteligencia Exterior. Su primera misión se desarrolló en Chile, haciendo informes para Fidel Castro sobre las acciones de la CIA para derrocar al presidente Salvador Allende, y a la vez espiaban los movimientos de Allende. Tras el golpe de Pinochet, fue asignado a la inteligencia cubana en México. Riera tuteló al ex espía norteamericano Philip Agee, quien tras desertar como agente de la CIA suministró valiosa información a Cuba sobre la estructura de la célebre agencia norteamericana. Allí se haría famoso como autor de un libro en el que desnudaba las prácticas de los servicios secretos de los Estados Unidos. A Riera le tocó pulir ese libro, Diario de la Compañía, poniendo nombres y descifrando operaciones secretas. A partir de ese momento, Riera dejó los despachos y comenzó a trabajar en tareas operativas como cerebro y director de una red formada por una veintena de agentes dobles en España, Japón, Mozambique, Guyana, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y México. Riera adiestraba a los topos, les preparaba para burlar la prueba del polígrafo,
también les diseñaba la personalidad y la línea de conducta que tenían que seguir. Gracias al trabajo, esos topos, La Habana supo el intento de Estados Unidos por vincular a Cuba con el narcotráfico durante los años 80. Riera sostiene que el 80% de la información que recibía la CIA de nuestros agentes dobles entre 1977 y 1987 era información preparada por la inteligencia cubana, información fragmentada, parcial y manipulada. Madrid siempre ha sido una plaza fuerte para la inteligencia cubana. En los años 70 era un terreno muy fértil para el desarrollo de las operaciones, tanto para penetrar al gobierno, a partidos políticos y servicios de seguridad, como para el trabajo contra la CIA y el control de la inmigración y organizaciones anticastristas en España, refiere Riera. En 1977, Cuba pone a la vista de la CIA al agente doble cubano Redento Morejón, que operaba en Madrid como representante comercial de artistas cubanos. La CIA pica el anzuelo y recluta a Morejón como informante a cambio de $1,000 mensuales. Este pasó a los americanos información inofensiva para Cuba. Lo valioso de este agente doble en la información relativa al agente de la CIA en España, Alan J. Morris, a quien le hará llegar una propuesta para trabajar como topo para los cubanos. Una destacada agente doble fue Ana Belén Montes, analista principal sobre temas de Cuba para la DIA norteamericana, Defense Intelligence Agencies. Montes trabajó para la inteligencia cubana 16 años. Sus informes tenían como objetivo final que la administración de Estados Unidos cambiara su política hacia La Habana, una tesis encaminada a sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. Tras el 11 de septiembre, Ana Belén Montes fue descubierta y condenada a 25 años de prisión. En aquellos años, Riera fue encadenando grandes golpes en la guerra por la información con Estados Unidos. Gracias a un trabajo de infiltración logró que toda la correspondencia que llegaba a la embajada norteamericana en México fuera revisada por la inteligencia de Cuba durante 2 meses. Los informantes que reclutó Riera aquellos años pertenecían al mundo de la política, el periodismo y las empresas de México. Algunos de ellos ocupan hoy día puestos de responsabilidad en la administración. Cuando terminó su misión en México en 1991, Riera volvió a Cuba y se le ocurrió plantear cambios en la ley migratoria para igualar los derechos de los cubanos dentro y fuera de la isla. Cayó en desgracia y en 1993 lo expulsaron de la Dirección de Inteligencia sin pensión. A partir de entonces entró en la lista de personas non gratas para el régimen. Riera pidió el permiso de salida y se lo negaron hasta que en 1999 logró escapar a México por el aeropuerto de La Habana, destino a Cancún, con un pasaporte falso previo soborno a varios funcionarios cubanos. Solamente 2 exoficiales de la inteligencia cubana lograron escapar con otra identidad por el aeropuerto, afirma Riera. En Ciudad de México contactó con sus antiguos enemigos de la CIA para pedir asilo político en los Estados Unidos. Durante 5 meses estuvo bajo protección de los norteamericanos hasta que finalmente le negaron el asilo. No se fiaban de él, temían que pudiera ser un agente doble. A su vez, Cuba sospechaba que el desertor Riera pudiera suministrar a los americanos la abundante información clasificada que llevaba consigo, entre ellas las actividades de un agente infiltrado en la DIA que bien podría ser Ana Belén Montes. Riera reclamó asilo político al gobierno de México, pero fue traicionado al salir de una reunión en una cafetería con un alto funcionario de los servicios secretos. Fue asaltado por 6 agentes de la Seguridad de México, introducido en una furgoneta y trasladado en cuestión de horas a Cuba. Durante 126 días se lo tragó la tierra. México y Estados Unidos lo habían abandonado y Cuba se disponía a castigarlo tras un juicio militar. Riera se había convertido en un juguete roto del castrismo. Sorprendentemente no fue acusado de espionaje, sino de cohecho y salida ilegal del país.
Le cayeron 5 años de prisión, pero al tercero salió en libertad condicional. Su caso, aireado en la prensa mexicana, salpicó al gobierno del PRI de Ernesto Zedillo, que por entonces se disponía a abandonar el cargo tras la victoria de Vicente Fox. Escalante no se rindió, puso en marcha el altavoz para denunciar la falta de democracia en la isla y aprendió a convivir con la amenaza soterrada del régimen de juzgarlo nuevamente, esta vez sí, de espionaje, lo que en Cuba lleva aparejado la posibilidad de una pena de muerte. Y volvemos de nuevo a diciembre de 2011. Pedro y Daisy, su esposa, se instalan en Oviedo. Riera Escalante comenzó una vida nueva, pero quiso cerrar un capítulo que muchos años tuvo, que fue escribir un libro de sus 25 años en su lucha contra la CIA. En esas páginas están los desvelos de un hombre al que la maquinaria totalitaria de un Estado de la que un día fue pieza clave y no han logrado doblegar. ¿Por qué cayó en desgracia Riera Escalante? Por hacer una propuesta al coronel Eduardo Sánchez Alberro, director de inmigración en aquel entonces, en el que le decía que era importante que se hiciera una nueva ley de ciudadanía para hacer efectivo el derecho establecido en la Constitución de que todos los ciudadanos son iguales. Finalmente, le reiteró que no debe haber diferencia entre residentes en Cuba y los que viven en el exterior. Le argumentó que Cuba era uno de los pocos países en los que sus ciudadanos requerían de un permiso para salir y entrar al país, y esto afectaba la imagen internacional de Cuba. El coronel Eduardo Sánchez respondió: la política migratoria la establece el comandante en jefe. Riera no se calló y respondió: considero que las políticas pueden analizarse y cuando cambian las situaciones se cambian las políticas. Tengo un listado de personalidades relevantes de la comunidad cubana radicada en México que le propongo darle un trato especial por su papel dentro de la sociedad mexicana y por la posición mostrada hacia el consulado y por su participación en la actividad de solidaridad con Cuba que organizamos en la ciudad de Guadalajara a mediados del año pasado con motivo de la visita del comandante en jefe con motivo de la primera cumbre iberoamericana. Es justo aclarar que después el dictador obtuvo estas ideas y las llevó a cabo y se adjudicó la autoría de estas ideas. Riera Escalante fue uno de los principales operativos de la Dirección General de Inteligencia cubana. Infiltró partidos políticos, organizaciones civiles, gobiernos, y ahí está. Latinoamérica, Norteamérica, África y España. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejanos tu like y viva la libertad.